origen de la palabra diversidad. Cuando buscamos el origen de la palabra se llama etimología, o sea, ¿de dónde nació? ¿De dónde salió? Muchas veces nace de otro idioma y nosotros lo adoptamos al español. Muchas veces la palabra es una unión de dos palabras. Hola Adrián, que está ahí conectado, que Dios lo bendiga. Y entonces la palabra diversidad, en la etimología, su origen, quiere decir diferente, quiere decir variedad, y sus sinónimos, o sea, las palabras parecidas, las palabras que tienen el mismo significado, son diferencia, desigual, distinto, diferente. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto de diversidad, acerca de esto de distinto, acerca de esto de diferente? ¿Qué dice Dios acerca de esto? La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados, fuimos formados semejantes a Él, semejantes a Dios. O sea que nosotros somos formados, creados para una vida y con un diseño iguales a Dios. Y totalmente diferentes a este mundo. La palabra de Dios dice que vos y yo nacimos y el deseo de Dios y fuimos formados y creados para tener una vida y para desarrollar una vida totalmente igual a Dios. Totalmente unidos a Dios y totalmente distanciados y diferentes y distintos de este mundo. O sea, igual a Dios, dependientes de Dios, cercanos a Dios, pero totalmente distintos y totalmente diferentes y alejados a este mundo. Ahora, lo que este mundo dice es todo lo contrario. Este mundo lo que está diciendo día tras día, semana tras semana, es que vos y yo, y que nuestra generación, y que los jóvenes, y que lo moderno, y que lo mejor es separarse totalmente de la ley de Dios, separarse totalmente de lo que Dios es, y unirse y mezclarse con este mundo. ¿Por qué empiezo esta palabra así? Porque esto de la diversidad es otro engaño, otra forma de disfrazar, otra forma de mentir de Satanás. Porque la verdad es que vos y yo fuimos llamados por Dios a ser diferentes, a ser distintos. Y la palabra de Dios es la que está llena de diferentes y de distintos, no este mundo. Este mundo no es los jóvenes de hoy, no, porque ahora es distinto, ahora es diferente. No, yo quiero hablarte de que en la palabra de Dios, en la Biblia, ahí están los verdaderos distintos, ahí están los verdaderos diferentes. ¿Por qué? La ofrenda de Abel, la ofrenda que Abel le entregó a Dios, fue totalmente diferente a la de Caín. Abel fue un diferente. Porque él le dio a Dios la ofrenda que a él le agradaba. Y Caín ofreció la que él quería y no le importó lo que a Dios le agradaba. Abel fue un diferente. No podés decirme que los que están en la televisión hoy, que los que están que esos son los diferentes, los que están en las redes sociales, los que se visten así, No, esos no son los diferentes. Abel fue un distinto, Abel fue un diferente. Noé fue un hombre diferente. Ese sí que fue un hombre distinto, ese sí que fue un hombre diferente. Porque Noé fue diferente a todos los hombres que existían en esa época. Él sí que fue, él levanta la bandera de los diferentes. Él sí que es un distinto. No lo que estamos viendo hoy día. Dice la palabra de Dios que no había uno, pero que había uno que caminaba con Dios, había uno que honraba a Dios, había uno, y ese fue Noé, y ese fue él y toda su familia los que fueron salvos. Ese fue un diferente. Abraham fue un diferente. Abraham fue un hombre que creyó a Dios como ningún hombre de esa época, de los que lo rodeaban, de los que vivían en ese tiempo, había creído jamás. Abraham fue un diferente. Jacob fue un diferente que peleó en la panza de su mamá por la bendición. Ese sí que fue un hombre diferente. Ese sí que fue un distinto. David. ¿Cuántos
cuántos ya empiezan a entender y a cuántos ya empiezan a iluminarse, a cuántos ya empiezan a venirle un montón de diferentes y de distintos? David fue un diferente, fue un rey diferente. David fue diferente a todos sus hermanos. David fue un guerrero diferente. Mientras todos estaban con espadas, con armas, con escudos, él estaba con una piedra y una honda. Ese sí que fue un diferente. Ese sí que fue un distinto. Y así te puedo decir de Elías, así te puedo decir de Eliseo. Fueron profetas diferentes. En el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, había muchísimos profetas, pero ellos fueron los distintos. Ellos fueron los que marcaron la diferencia. Por el hablar de Elías, el cielo se cerró. Por el hablar de Elías, el cielo se abrió. Ellos sí que fueron hombres diferentes. Dentro de los profetas, dentro de su don, dentro de su propósito, ellos fueron distintos. Ellos marcaron una diferencia. Quiero decirte en esta noche, la viuda de Sarepta fue una mujer diferente. La palabra de Dios dice, Jesús dice, había muchas viudas en Israel, pero la que recibió el milagro fue esta, la viuda que estaba en Sarepta de Sidón. Ella sí que fue una distinta, ella sí que fue una diferente. Quiero agregarte algunos más. Rahab la ramera fue una mujer distinta, fue una mujer diferente. Ella marcó la diferencia y se diferenció de todas las mujeres que había en Jericó. Jericó era una ciudad grande, Jericó era una ciudad importante, Jericó era una ciudad que crecía porque tenía murallas, que nunca había sufrido conquista de otros reinos. Jericó era una ciudad grande, fuerte. Y ella, solamente Rahab, fue la mujer distinta y diferente que marcó la diferencia y salvó su vida y de todos los que estaban en su casa. Ella fue una diferente. Ella fue una distinta. Moisés fue un líder distinto. Moisés, hay muchos líderes, pero Moisés fue un líder distinto. La palabra de Dios dice que de él solamente se puede decir que hizo milagros, que las cosas que él hizo no lo pudo haber hecho otro. Ellos fueron Daniel fue un joven distinto. Daniel fue un joven que no quiso amoldarse a las leyes del rey, que él dijo, yo no voy a comer esta comida, yo no voy a dejar de orar, yo no voy a hacer esto, él fue un distinto, esos son. Yo quiero que en esta noche te llenes de fe, que en esta noche te llenes tu corazón de una visión distinta y puedas comenzar a decir, estos son los distintos. Estos son los diferentes. Acá sí que hubo gente que marcó una diferencia. Y que no nos dejemos de engañar de que este tiempo se marca una diferencia. No, en este tiempo no. En este tiempo no se está marcando. Este mundo no está marcando una diferencia. La diversidad no es en este tiempo. Los distintos, los diferentes, los que lograron cosas distintas, los que rompieron moldes, los que caminaron y vieron cosas que nunca antes habían visto, son los que están en la palabra de Dios. Son esos hombres y mujeres que pensaron distinto, que actuaron distinto. Hermosos varones, mujeres que están del otro lado. Dios está llamando este 25 de agosto a hombres y a mujeres diferentes. Amén. Dice Mirta, que Dios la bendiga. Qué bueno que estéis conectada. Dios está llamando a hombres y mujeres que hablan distinto, que piensan distinto, que alcanzan cosas diferentes, que tienen una vida distinta a este tiempo. Amén, dice Florcita también, ahí está conectada, un beso hermoso, un beso grande, Flor. Este tiempo es para los distintos, claro que sí, para los diferentes, pero no son los distintos y los diferentes como lo muestra este mundo, sino que Dios nos revela lo que es ser distinto y lo que es ser diferente. Y yo quiero comenzar en esta noche diciéndote que podemos nosotros, vos y yo, comenzar a ser diferentes, distintos en esta época. Ser diferentes, ser distintos al obedecer a Dios. No, pastores, yo pensé que si hablaba con la E, vieron que si decía
las palabras que terminando con E, ahí soy diferente. Yo pensé que si, no sé, me vestía de esta forma, si me ponía tal cosa, si aceptaba esto, lo otro, eso era diferente. No, 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 eso no es diferente. Eso es amoldarse a este mundo. Vos y yo. Dios nos llama con un propósito totalmente mayor, con algo totalmente más glorioso. Y yo creo que en este tiempo Satanás está ridiculizando la palabra diferente, la palabra diversidad, porque eso no es ser distinto. Ser distinto es como estos hombres y mujeres que te acabo de mencionar. Y un punto que nosotros podemos comenzar a hacer hoy. ¿Cuántos se animan a este desafío de decir, ok, entonces yo voy a ser diferente a como Dios lo dice? Yo voy a ser diferente a como Dios enseña en su palabra. Un punto importante con el que quiero comenzar es que nosotros tenemos que ser diferentes cuando recibimos la palabra de Dios. Diferentes a cuando, ¿qué actitud? Yo quiero que te preguntes, ¿qué actitud tenés cuando recibís la palabra de Dios? Cuando cuando hay una prédica, cuando estás en tu iglesia, cuando abrís la palabra de Dios, cuando estás leyendo las escrituras, cuando Dios te habla, ¿cuál es tu actitud? Porque ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Miren lo que dice Santiago 1, ahí dice Mirta, yo voy a ser diferente, pastora, amén, Mirta. Miren lo que dice Santiago 1, 21 y 22. El libro de Santiago, capítulo 1, 21 y 22. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, escuchen ahora, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Te lo vuelvo a repetir. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que Santiago está diciendo, lo que la palabra de Dios dice, es que lo que salva mi alma, lo que hace realmente la diferencia en mi vida, lo que me va a hacer que yo tenga una vida diferente, lo que puede salvar mi alma, mi corazón, transformar mi casa, cambiar mi vida, es su palabra. Es la palabra de Dios en mi corazón. Yo quiero que digas ahí fuerte dónde estás. Lo que salva mi alma es su palabra. Lo que salva mi alma es escuchar, es recibir su palabra. Decirlo bien fuerte. Lo que salva mi alma es recibir su palabra. No dice que lo que salva tu alma y lo que hace diferente tu vida es lo que haces, sino que es recibir la palabra. Ahí donde estás, decir recibir la palabra. Yo quiero que comiences, acá hay una revelación grande de parte de Dios. Dios te dice, tenés que recibir la palabra. ¿Y qué dice el 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos enseña que nosotros muchas veces nos solemos engañar. Yo cuando leía esto decía, wow, no es que Satanás te engaña, sino que yo misma me estoy engañando. ¿Cómo me engaño yo misma? ¿Cómo yo puedo engañarme a mí misma? ¿Sabes cómo? Sabiendo la palabra y no haciéndola. Es como decir, yo sé, pero no hago. Y me quedo tranquila porque sé. Y me estoy engañando. Santiago dice, no se engañen. Ustedes tienen que recibir y hacer. Porque si ustedes solo reciben, son solamente oidores, se están engañando. No sirve de nada solo saber. No sirve de nada solo escuchar la palabra, sino que hay que ponerla por obra. ¿Cuántos me pueden decir del otro lado que todos sabemos que hay que perdonar? Todos hemos escuchado alguna vez una prédica del perdón. Si yo les digo ahora que voy a hablar del perdón, hay una mitad de gente que ya se desconecta. Ay, pastora, ya me predicó. Ay, pastora, ya sé. Y todos, ahora, ¿por qué no lo hacemos?
Y no, yo ya sé. Y pero ¿de qué sirve? No te sirve, no te engañes. Solo saber no alcanza, no sirve. ¿Cuántos sabemos que hay que diezmar? ¿Cuántos conocemos Malaquías 3:10? Todo lo repetimos de memoria. Sabemos. Pero ¿y si no lo hacemos? Nos engañamos. Santiago dice, la palabra dice, se engañan a ustedes mismos porque piensan que por saberlo ya alcanza, ya está. Y no, por recitar Malaquías 3:10 ya está. No, no se trata solo de saber, de recibir la palabra, sino de ponerla por obra. ¿Cuántos sabemos que hay que amar al prójimo? Todos lo sabemos. Pero, y ahí nos quedamos. Solo lo recibimos, solo lo escuchamos, solo lo sabemos. Pero no lo estamos haciendo. ¿Cuántos sabemos que no hay que tener malos pensamientos? Todos lo sabemos. ¿Y por qué no lo estamos poniendo por obra? Nos estamos engañando. Santiago dice, tengan cuidado porque se están engañando. Lo que cambia nuestra vida, lo que te va a hacer una mujer diferente, lo que te va a hacer un hombre diferente. Yo quiero que me escuches en esta noche. Lo que va a hacer que tu mes de agosto termine de manera diferente, lo que va a hacer de que tu mes de septiembre sea diferente, lo que te va a hacer que tu mes de octubre, de noviembre, lo que va a hacer que tu 2023 termine de manera diferente, no va a ser lo que recibiste, sino que va a ser lo que recibiste y pusiste por obra, lo que recibiste y pudiste hacer. Yo quiero decirle a cada varón, a cada mujer, muchas bendiciones, Pastora Alicia, Pastor Guillermo, que lo había ahí conectado, volviendo de la reunión, ahí bendecido. Yo quiero decirte que cada miércoles que te congregás, nosotros estamos en el Ministerio Pentecostal Peñén en Hurlingham. Ahí los pastores Alicia y Guillermo están hoy viernes, tienen reunión ellos. Entonces cada vez que vos te reunís, cada vez que vas a tu iglesia, miércoles, ya sea viernes, que estás acá conectado en Aguas Profundas, cada domingo que nos reunimos en la iglesia, cada vez vos tenés que recibir la palabra y salir de la iglesia y hacer algo, cambiar algo, hacer algo distinto, cambiar un pensamiento. Hay un pensamiento que vos tenés que comenzar a reprender y tenés que decir, basta, este pensamiento no tiene que estar más en mi vida, porque la palabra de Dios dice esto, y yo recibí la palabra, así que cuando venga ese pensamiento, lo voy a reprender de mi mente, no le voy a dar más lugar. Cada reunión hay una palabra que vos por ahí vos tenés que decir, esta palabra ya no la tengo que decir más. Basta de decir que no voy a poder. Basta de decir que estoy sola. Basta de decir que nadie me quiere. Basta de decir que esto es difícil. Hay una palabra que tiene que salir de tu boca después de recibir la enseñanza. Después de cada reunión, después de cada vez que recibís la palabra, hay una persona que vos tenés que perdonar. Vos tenés que salir de la reunión y tenés que decir, mandar un mensaje y decir, mira, te pido perdón, estuve mal. Y en tu corazón librarte y perdonar. Cada vez que salís de la reunión, cada vez que recibís la palabra, una adoración diferente. Tu oración tiene que cambiar. Ay, yo quiero que recibas esto en esta noche. Yo sé que hay mujeres y varones que van a recibir esto y van a ver grandes resultados. Amén, dice Patri. Cada vez que recibas una palabra, una enseñanza de parte de Dios, tu próxima oración tiene que ser distinta. Porque vos tenés que orar por la palabra que recibiste. Ya vas a orar diciendo, ok, yo antes oraba esto, pero ahora que sé esto otro que Dios me enseñó, que su palabra dice, entonces ahora voy a orar diferente. Ahora voy a orar distinto. Tiene que fluir una adoración distinta, una charla. Escucha esto y anótalo en algún lugar. Cada vez que recibís una palabra de parte de Dios, una enseñanza, que lees la Escritura, eso te tiene que generar una charla con Dios. Después de este Aguas Profundas, cuando termine la transmisión, vos tenés que decir, tengo que charlar algo con mi papá. Tengo que charlar algo con mi Dios, porque ahora que entendí esto, hay algo que tengo que charlar con Dios.
hay algo que entendí ahora, hay algo que tengo que preguntarle, hay algo que tiene que ocurrir. Tenemos que dejar de ser uno más en este mundo. Escuchá lo que Dios me decía. Tenemos que dejar de ser uno más de este mundo y tenemos que dejar de ser uno más en la iglesia. ¿Estamos en aguas profundas? Me olvidé de decirles que se pongan los salvavidas, los flota-flota, que nos íbamos a meter ahí a lo profundo. A mí me impactó cuando Dios me decía, Dios me decía, no tenés que ser no tenés que dejar de ser una más solamente del mundo. No tenés que diferenciarte de todo el mundo. Vos tenés que ser una distinta aún dentro de los hijos de Dios. Porque hay muchos oidores y pocos hacedores. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a decir, ok, yo tengo que ser un diferente en mi iglesia. Yo tengo que ser, dejar de ser uno más que se congrega, un creyente más. ¡Ay, no! Decir, yo no soy un creyente más. Yo no soy un evangélico más. Yo no soy un religioso más. No. Yo soy una mujer de fe. Yo soy un varón, un hijo de Dios distinto. Yo tengo una relación con mi papá que es única. Yo tengo una palabra en mi interior que es diferente. Yo tengo un diseño para mi vivir, para mi hablar, que Dios me reveló a mí. Yo tengo algo diferente. Yo soy una distinta, un distinto. ¿Por qué? Porque recibo la palabra. ¿Cuántos en estos meses que quedan del 2023, en esta noche pueden proponerse hacer un pacto con Dios y decir, yo voy a ser de acá en adelante una hacedora de tu palabra? Yo de acá en adelante, yo voy a ser un hacedor de tu palabra. Ya no voy a ser uno que escucha, uno más de la iglesia, un evangélico más, una más. No. Yo voy a ser una hacedora. Yo voy a ser la que marca la diferencia. Yo voy a ser un distinto, el que le creyó a Dios. Yo voy a ser la que se jugó por una promesa. Yo voy a ser la que no se detuvo. Yo voy a ser la que siguió cuando los demás abandonaron. Yo me voy a esforzar donde los demás no quieren. Ay, los pastores son los primeros. Yo sé pastores que son distintos y yo los bendigo por eso. Los bendigo por lo que están haciendo y es mentira que es poco lo que están haciendo y es mentira que no está marcando la diferencia lo que están haciendo. Claro que sí, Pastor Alicia, Pastor Guillermo, sí que son pastores que se levantaron a hacer algo distinto, algo diferente. Ahí dice Patri, sí, yo voy a ser una hacedora de tu palabra, sí, lo recibo, dice Vivi. Entonces tenemos que, de aquí a lo que queda de este año, direccionarnos y decir, ok, yo tengo que comenzar a ser una distinta, a ser un distinto. Yo no voy a ser una más, ni de este mundo, ni de la iglesia, ni de este mundo, ni de la religión. Yo voy a ser una hacedora, voy a recibir la palabra y la voy a poner por obra. Y ahí tu vida va a ser distinta. Ahí vas a ver resultados distintos. Ahí vas a ver a Dios obrar de manera distinta. Es lo que yo proclamaba el día miércoles en la iglesia. Estos meses yo voy a ver lo que nadie vio. Dios me va a dar el privilegio de poder ver lo que nadie nunca vio, lo que nunca antes se vio, yo lo voy a poder ver. ¿Por qué? Porque voy a hacer algo distinto. Voy a recibir la palabra, pero voy a ser una hacedora de su palabra. Esos son los distintos. No los que se andan poniendo taco, pestaña, colores, hablan con la E. Esos no son los distintos. Estos sí que son los distintos. Porque transforman vidas, transforman hogares, transforman proyectos, transforman donde están. Estos son los distintos. Lo segundo que yo quiero hablarte en esta noche es que la palabra de Dios nos enseña que los que creen en Dios viven una vida diferente. Recién vimos que lo que escuchan y hacen tienen una vida distinta.
Esos sí son los que viven en diversidad. Porque viven todo el contrario. Donde este mundo no hay, ellos tienen. Donde este mundo está triste, ellos están contentos. Donde este mundo está con atadura, ellos están libres. Donde este mundo está deprimido, ellos están soñando. Esos son los diferentes. Entonces los que escuchan, reciben la palabra, dice, no se engañan. No solo la saben, la reciben y la ponen por obra. Y lo segundo es que la palabra de Dios dice que los que creen tienen una vida distinta. Que los que creen viven de una forma distinta. Escúchame bien, los hogares, en los hogares en donde hay una mujer que cree, ahí todo es distinto. Ay, alguien tenía que haber recibido esa palabra. Las empresas en donde hay un hombre que cree son diferentes. Los puestos de trabajo donde está una mujer que ocupa el puesto de trabajo y esa mujer cree, ahí todo funciona distinto. Ahí, escúchame bien. Ahí ¿cómo se llama? Las planificaciones no funcionan porque todo es distinto. Ahí las proyecciones son diferentes. Ahí los diagnósticos de venta, los pronósticos se rompen donde hay una mujer que cree, donde hay un varón que cree. Y la palabra de Dios nos enseña esto. ¿Dónde, pastora? Vamos a la palabra de Dios. Juan 11:25. Ahí en tu Biblia, anótalo. Yo te lo voy a leer. Juan 11:25. Es un versículo que todos conocemos. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Decí bien fuerte, el que cree, vive. El que cree revierte todo, porque dice que estaba muerto, pero cree y vive. Entonces quiere decir que el creer revierte de muerte a vida, de fracaso a éxito, de escasez a abundancia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Creer. El que cree en mí, el que cree en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el que cree en Él. Y lo segundo lo podemos encontrar en Romanos 10:11. Quiero que la anotes también, Romanos 10:11. ¿Qué dice Romanos 10:11? Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Ay, cómo me gusta ese versículo y cómo yo me lo anoté para aumentar mi fe. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos quieren decir, mi casa no pasa por vergüenza, mis hijos no van a ser avergonzados, mi matrimonio no va a ser avergonzado, el pacto que yo hice, el sueño que tengo, no voy a ser avergonzada, mi vida va a ser distinta, no me va a avergonzar una adicción en mi hogar, no me va a avergonzar la escasez en mi casa, en mi vida, la muerte no va a traer vergüenza, sino que mi vida va a ser diferente. Todos queremos eso. Y la palabra nos revela que para nosotros tener abundancia, plenitud, que para nosotros no ser avergonzados, lo que tenemos que activar y lo que tenemos que ser diferentes y en lo que tenemos que ser distintos es en creer. No en hablar, no en ponerte un pañuelo. No, eso no te va a servir de nada. Pero creer, eso sí va a marcar una diferencia. Y yo quiero contarles una historia, yo quiero que me ayuden todos los que estuvieron en casa, los que estuvieron en el Ministerio Pentecostal Peniel. Yo ya la conté esta historia ahí, no es una historia personal ni que yo solamente sé, pero bueno, seguro que van a recordar que yo les conté esta historia. ¿Por qué? Porque me parece un ejemplo buenísimo para comprender esto de qué es esto de que tengo que creer. ¿Cómo es esto de vivir estos meses creyendo? Bueno, ¿cuántos conocen a los hermanos Wright? Los hermanos Wright son los que crearon el primer aeroplano.
Esto fue en el año 1903. Fue estos hermanos crearon el primer aeroplano que funcionó. Ese es el punto importante, que ellos crearon, diseñaron, armaron un aeroplano, se pusieron ahí a probarlo y lograron volar. La historia cuenta que lograron volar 36 metros en 12 segundos. Y porque ellos dieron este primer y gran paso, es que después está todo lo que nosotros conocemos. Y después entonces está el avión, después está la nave espacial, después está todos los cohetes, todo lo que existe que vuela y que anda por el aire, helicópteros y todo lo que existe, nace o se inicia o comienza con el invento de estos dos hermanos. La experiencia que tuvieron ellos. ¿Por qué? Porque muchos habían intentado, pero ninguno lo había logrado. Y los primeros que intentan y lo logran, y los primeros que intentan y tienen éxito son estos hermanos, los hermanos Wright. Ahora, lo que más llama la atención a todos los investigadores, los estudiosos, lo que más llama la atención de estos hermanos es que ellos eran personas comunes. Ellos no eran científicos, ellos no eran estudiosos. Ellos eran de clase media, tampoco tenían muchos recursos. Eran de clase media, nunca habían ido a la universidad, ellos no habían tenido acceso a una enseñanza o a una educación de un nivel mayor, sino que habían ido a un colegio común, habían ido a una escuela común y habían recibido lo que todos los chicos reciben de educación. No tenían, como les dije, dinero, tampoco eran especialistas en nada, no tenían un conocimiento especial en algo, no tenían un conocimiento especial en aeronáutica, no tenían, en diseño, en nada. No tenían ningún conocimiento en especial. Es más, cuenta la historia que ellos eran bicicleteros, tenían una bicicletería, los hermanos tenían una bicicletería. Y eso y con eso ellos generaban sus ingresos y de eso vivían. Pero hay un detalle que no es menor. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de historia, en cualquiera que hable de los hermanos Wright van a encontrar. Y están no como hombres de Dios, sino como hombres que realmente revolucionaron su tiempo y revolucionaron toda la historia. Y en los libros cuentan que el papá de los hermanos Wright era pastor. Y hay un fragmento que yo les voy a leer que es textual, que dice: su padre era pastor misionero. Yo también busqué a este varón y encontré su biografía también y es muy interesante, pero yo quiero que escuchen esto. Su padre era pastor misionero. Y dice que como era un pastor misionero viajaba mucho. ¿Y qué viajaba? Viajaba en los transportes que habían en esa época. Viajaba mucho y les hablaba mucho a sus hijos. Pasaba mucho tiempo y dedicaba mucho tiempo a enseñarles, a estar con ellos. Y una de las cosas que dice que les enseñó es a creer que había un mundo más allá de lo que ellos veían. Y sabemos y entendemos que eso es la fe, es creer en algo más de lo que nosotros estamos viendo o lo que nosotros estamos palpando o de lo que nosotros estamos conociendo. La fe es eso. Y los hermanos Wright nunca fueron, como te dije, a la universidad. Y hay historiadores que hoy día llegan a la conclusión o hacen el análisis y dicen de que si los hermanos Wright hubiesen ido a estudiar, hubiesen ido a alguna facultad, hubiesen ido a algún lugar a estudiar, quizás nunca hubiesen intentado volar. Que si ellos se hubiesen llenado de conocimiento, quizás nunca hubiesen intentado hacer ese aeroplano y nunca hubiesen intentado lanzarse a ver si funcionaba o no. ¿Por qué? Porque todos llegan a una conclusión muy importante. Y es que si ellos no tenían estudios, si ellos no tenían capacitación especial en la ciencia, en nada, ¿cómo hicieron? ¿De dónde sacaron el diseño de este aeroplano? Y como ellos no tenían estudios, dice la historia, no lo digo yo,
lo dice la historia. Ellos comenzaron a ver la naturaleza. Ellos comenzaron a ver a los pájaros. Ellos comenzaron a ver a las mariposas. Ellos comenzaron a ver lo que volaba. Y dice la historia que ellos encontraron dos formas, dos diseños. Uno, que había pájaros o había insectos que volaban y que movían sus alas muy rápido. Y ese era un diseño. Pero había otros que planeaban. Entonces de ahí ellos diseñaron, construyeron el primer aeroplano. ¿Cuántos están todavía ahí con esta historia? La historia es muy apasionante y cuando uno se mete a investigar se encuentra con muchos estudiosos, con muchos historiadores de hoy que dicen Leonardo da Vinci, que inventó, que era un creador, que dejó diseños, él había intentado ya, había hecho un diseño para una máquina que volara, para algo, pero no lo logró. Acá estamos. ¿Quién es que me dijo acá estamos? Saben que se me fueron los comentarios, así que no los puedo leer. Pero les decía que Leonardo da Vinci por mucho tiempo hizo diseños, bocetos, pero nunca llegó a nada. Thomas Edison, que también inventor, tantas cosas, no pudo lograrlo. Alexander Graham Bell también, otro exitoso inventor y científico y pensador, tampoco lo logró. Hombres muy inteligentes no lo lograron. ¿Cuál fue la clave? Y acá quiero que me prestes atención. Si te metiste en la historia, si te dio ganas de volar, quiero en esta noche que me prestes atención. ¿Cuál fue la clave de estos dos hermanos? ¿Por qué si ellos no tenían los estudios, no tenían la plata, no tenían los recursos? ¿Por qué si había otros que lo intentaron, que eran muchísimos más, que ya habían alcanzado otras cosas, que tenían estudios, que tenían trayectoria? ¿Por qué estos que no estaban calificados lo lograron y los que estaban calificados no? Porque la clave fue que estos hermanos primero creyeron que se podía volar y luego buscaron cómo. Ellos primero creyeron que se podía y entonces luego fue Dios quien los guió a cómo. Cuando hay un varón que cree, cuando hay una mujer que cree, Dios te va a abrir los ojos y Dios te va a guiar y Dios te va a llevar a cómo hacerlo. Pero primero vos tenés que creer. Cuando un varón se atreve a creer, cuando una mujer se atreve a creer, Dios te va a mostrar lo que otros están viendo, pero no están descubriendo. Porque todos veían los pájaros, todos veían las mariposas, todos veían cómo volaba todo. Pero solamente estos hermanos fueron los que vieron, los que nadie había visto. Yo quiero que recibas ahí donde estás. Comenzá a creer, porque Dios te va a hacer ver cosas que los demás no están viendo. Comenzá a creer, porque Dios te va a dar diseños que a otros nunca, por más que te estudian, por más que tienen recursos, por más que tienen lo que tienen, nunca van a llegar a eso. Porque a los que creen, de muerte pasan a vida. Los que creen nunca serán avergonzados. En estos meses, para terminar este mes de agosto, para comenzar el mes de septiembre, para terminar este año, tenés que levantarte a creer. Pero ¿qué pasa? Nosotros no vivimos así. Nosotros no vivimos de esta manera. Nosotros estamos viviendo como todo el mundo vive. ¿Qué quiero decirte? Lo que quiero decirte es que nosotros pensamos, ¿cómo voy a hacer para tener un negocio si no tengo plata? Y Dios te dice, primero créelo, después yo te voy a guiar a cómo. Nosotros decimos, ¿cómo va a cambiar mi familia? ¿Cómo mi familia va a cambiar si ni me escuchan, pastora? ¿Cómo mi familia va a cambiar? ¿Sabe? Todas las mamás que yo me cruzo desanimadas, todos los papás, todas las esposas, ay, desanimadas, pastora, ¿cómo mi familia va a ser transformada si no quieren venir a la iglesia? Es que no se trata de que primero vos veas cómo va a ser, sino que primero vos tenés que creerlo.
Te empezá a creer que Dios se va a encargar del cómo. Dios se va a encargar de esa parte. Nuestra parte no es el cómo hacerlo, cómo lograrlo. Nuestra parte es creerle a Dios, creerle a Dios. Nosotros pensamos, ¿cómo me voy a sanar si ni obra social tengo? Pastor, ¿usted no vio cómo los precios que están ahora? Pastor, ¿usted no vive en Argentina? ¿En dónde vive usted? ¿No ve todo lo que está pasando? ¿Cómo yo voy a prosperar ahora? Si mira cómo está todo. Es que si vos te pones a pensar en el cómo, y si vos te pones a ver los recursos que tenés, y vos te empezás a ver el estudio que tenés, y vos te empezás a ver la capacidad, no hacemos nada. Y ahí está el error. Nosotros tenemos que ser los diferentes. ¿Sabe cómo vos y yo vamos a marcar la diferencia? Porque nosotros vamos a creer y Dios nos va a revelar el cómo. Nosotros vamos a creer y Dios nos va a dar diseños únicos y exclusivos que solo Él tiene. Nosotros vamos a creer y Dios nos va a dar estrategias que a nadie más sabe, que nadie más conoce. Nosotros vamos a creer. Y los que no tienen respuesta, nosotros vamos a tener respuesta. En un tiempo en donde no hay salida, nosotros vamos a tener salida. Yo quiero que levantes tu mano ahí y que empieces a decirle, papá, yo te voy a creer. Papá, yo te creo. Papá, yo te creo. Yo voy a vivir una vida distinta. Papá, algo diferente viene para mi casa. Algo diferente viene para mis hijos. Yo te creo que tú vas a hacer algo diferente en mi salud. Tú vas a hacer algo diferente en el trabajo en donde estoy. Tú vas a hacer algo distinto, algo diferente. Yo te creo. Yo creo eso. No sé cómo lo harás, pero yo sé que lo vas a hacer. Tú vas a abrir puertas donde no lo hay. Tú vas a dar ríos en medio de los desiertos. Tú vas a hacer llover maná. Tú vas a dar agua de una roca. No sé cómo lo vas a hacer. Ese no es mi punto. Tú luego me revelarás. Pero yo ahora te estoy creyendo. Ese es una mujer diferente. Eso es ser distinto. Primero yo le voy a creer a Dios. Primero créele. Cree. Empezá a decir, yo contigo lo voy a lograr. Yo con Dios lo voy a alcanzar. Yo con Dios lo voy a poder hacer. Y luego Él te va a abrir los ojos y te va a mostrar la respuesta y te va a dar su sabiduría y te va a dar la revelación. Él te va a guiar. Pero primero nosotros tenemos que creerle a Dios. En esta noche quiero que comiences a creerle con tu hablar. Quiero que comiences a creerle en tu pensar. Quiero que comiences a creerle a pesar de lo que escuches. Empezar a creerle. Qué difícil es creer cuando escuchamos tantas cosas malas. Cuando escuchamos tantas cosas que van en contra de lo que estamos creyendo. Pero a eso nos tenemos que nosotros trabajar y enfocar. En creer más, en creerle a Dios, a pesar de lo que te dicen. Vos créele en tu corazón a Dios, a pesar de lo que te está pasando, créele a Dios, porque su palabra dice que los que creen son los que ven la diferencia, son los que viven diferente, los que creen, no los que marchan, no los que se ponen esto, no los que hablan distinto, no, los que creen, créele aunque no tengas recursos, créele aunque nadie te entienda, vos créele, aunque la gente no te apoye, vos créele a Él. Acá voy a abrirlos en otro lado para poder leerlos, porque no puedo leerlos más, se me cerró acá donde los estaba leyendo. Así que denme un segundito que los voy a leer. Y mientras busco para leerlos, quiero que ahí donde estás digas bien fuerte, voy a recibir la palabra, voy a recibir de Dios, voy a creerle a Dios. ¿Cuántos se atreven a decir voy a recibir de Dios, voy a creerle a Dios? Ahí los tengo. Hola Juanma, ahí estás. Papá, yo creo que sos mi salvador, mi proveedor, mi papá. Amén, Juanma. Yo te creo, papá, dice Adrián. Yo le creo a Dios a pesar de las adversidades, dice Patri. Yo con Dios lo voy a... ¡Ay! Se me fueron porque están ahí escribiendo. Yo con Dios lo voy a alcanzar porque primero le creo a Dios, dice Raquel.
voy a recibir de Dios, dice Mirta. Así que primero, de ahí donde está, decir, voy a recibir de Dios, voy a creerle a Dios y voy a hacer, voy a recibir de Dios, voy a creerle a Dios y voy a vivir diferente. Son esos 3 pasos. ¿Y por qué se titulaba este Agua Profunda Discípulos? Ahora te digo por qué. Porque en los tiempos de Jesús había muchísimos maestros. Muchos maestros que enseñaban palabras diferentes, doctrinas diferentes, estaban muchísimos. No quiero entrar en eso para no marearnos, pero había muchísimos maestros. Y en ese tiempo había muchos que se paraban, o sea, uno se paraba y empezaba a hablar, empezaba a enseñar en una esquina, en la puerta de una casa, en la sinagoga, en algún lugar se paraban y enseñaban. Y había mucha gente que se reunía y los escuchaba. Pero si esa persona escuchaba al que estaba enseñando y comenzaba a seguirlo a donde iba, y comenzaba a vivir lo que ese maestro enseñaba, entonces a esas personas se las llamaban discípulos. ¿Por qué? Porque ya no eran personas que solo se paraban a escuchar, sino que eran personas que empezaban a seguir a ese maestro y empezaban a vivir lo que ese maestro enseñaba. Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús nos invita a ser discípulos, no a ser diversos, no sé cómo sería, sino que Él nos invita a ser discípulos. Y los discípulos son los diferentes. Son los que se veían que eran distintos, porque seguían a su maestro y ya no solo lo escuchaban, sino que lo seguían y vivían lo que ese maestro les estaba enseñando. En estos meses nosotros tenemos que recibir ese llamado en nuestro corazón. Dios nos está llamando también a nosotros a recibir la palabra, a creer la palabra y a vivir la palabra. Y entonces seremos llamados discípulos y entonces nuestra vida va a ser distinta. Y ahí vos y yo vamos a marcar una diferencia. Y ahí tu familia va a ver una diferencia. Y ahí tus finanzas van a ser impactadas por cosas distintas. Pero no se trata solamente de decir la palabra de diversidad o de pensar que este mundo es el que está viviendo diversidad. No, no, no. Los diferentes somos vos y yo. Los distintos somos vos y yo. Que recibimos la palabra, la creemos en nuestro corazón y comenzamos a hablar por esa palabra y comenzamos a decidir por esa palabra y comenzamos a poner nuestra cara por esa palabra, a cambiar el ánimo por esa palabra, a trabajar por esa palabra. Y nuestra vida es distinta. ¿Cuántos en el día de hoy 25 de agosto, toman ese desafío a decir yo voy a convertir en un discípulo? No solo voy a escuchar a mi maestro, sino que lo voy a escuchar, lo voy a seguir y voy a hacer lo que él dice. Voy a vivir como él me dice. Ahí. Ese es el punto que nosotros tenemos que comenzar en estos meses. En este mes que se termina de agosto, en el mes de septiembre que se viene. ¿Para qué? Para que todo comience a revertirse. Dios hoy te invita a que vos puedas tomar esta enseñanza. Y yo no sé qué se viene para este país, yo no sé qué se viene para la economía, yo no sé qué se viene para este mundo, yo no sé qué se viene, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que si yo me convierto en un discípulo, que si yo recibo la palabra, la creo y la pongo por obra, mi vida va a ser distinta. Mi día a día va a ser diferente. La vida de mis hijos, mi casa va a ser distinta, va a ser diferente. Que yo voy a marcar de verdad una diferencia. ¿Cuántos dicen amén del otro lado? Amén, dice Patri. Yo pastora, dice Florcita. Yo, dice Juanma. Yo te animo a que de hoy en adelante vos digas, Padre, yo me voy a convertir en un discípulo. Voy a estar escuchando la palabra.
la voy a recibir. No me voy a engañar, no voy a decir, sí, yo ya lo sé, pero lo hago. No, la voy a recibir, la voy a poner por obra, la voy a creer en mi corazón, la voy a proclamar con mi boca, la voy a escribir en mi corazón, la voy a vivir. Y entonces yo te digo que los resultados, la diferencia, el impacto, su gloria, lo sobrenatural, lo poderoso, los milagros, la abundancia, la vida, la exaltación, va a venir a tu casa, va a venir a tu vida, va a venir a lo que haces. Ahí todo lo que hagas va a comenzar a prosperar. Todo lo que hagas va a salir bien. Yo quiero que recibas esa palabra. Va a salir, todo va a salir bien. Pero recibí, creé y viví. Recibí la palabra, créela y vivíla.